Bien, pues bienvenidos, Caro, Rose, Master, por aquí dice Master 1, no sé quién sea, pero bienvenidos a esta sesión que se titula La orden como principio, el orden como principio de paz. La realidad es que siento que es un tema que viene muy como anillo al dedo en este día. Porque como hace ratito lo estaba expresando en estos minutos de conexión, hoy, 21 de diciembre, es el día en que para quienes tenemos tradiciones religiosas y católicas, sabemos que entra el espíritu de la Navidad, hoy de manera celestial, entra una energía muy bonita al planeta. También en otras filosofías, hoy se conjunta un grupo de personas para hacer ciertas meditaciones y creo que es un momento perfecto para hablar de paz, para conectar. Me gustaría comenzar hablando un poquito sobre lo que es entender la importancia de vivir con paz y la paradójica contradicción de entenderlo como una finalidad y no como un derecho natural, no como una característica que nos define de manera esencial eh, por habernos separado de eso que somos. Para poder intencionar esta pequeña charla, creo que es muy importante comprender que el objetivo de empezar a ponerle palabras a los conceptos y títulos tiene que ver con la idea de liberarnos de aquellas cosas que nos impiden vivir en paz, aquellas cosas que nos roban la paz mental. En ese sentido, yo me atrevo a dejar la intención de esta plática en una frase muy sencilla. Vamos a conectar para desapegarnos, es vivir. Vamos a intencionar estar en mayor conexión y en ese sentido a estar libres del apego. Sé que es todo un camino, pero por lo menos vamos poniendo hoy un granito de arena. ¿Por qué? Porque cuando conectamos con nosotros mismos, tenemos la capacidad de conectar con el otro y en ese sentido nos cargamos de energía, sube nuestra frecuencia energética. Y cuando vivimos desde el apego a nuestras estructuras interiores mentales, paradigmas, ideas de información, a las personas, a lo que poseemos en el mundo exterior, todos esos apegos, lejos de darnos energía, nos la quitan, nos la restan. Así que para poder conectar más, y en ese sentido también irnos desapegando de aquello que nos resta energía, es importantísimo ir cerrando ciclos. Y en este cierre de año se habla mucho de cerrar ciclos y a veces tenemos la idea de que lo vamos consiguiendo en el día a día, de que ya a nivel mental entendimos perfecto que mi relación de noviazgo haya terminado o entendimos perfecto que se haya acabado el verano o cosas tan banales o profundas como incluso aceptar que alguien que amamos dejó su cuerpo. Y todo eso sucede a nivel mental y de forma muy terapéutica y psicológica tenemos la capacidad, que es un arma de dos filos, para a nivel de la mente hacernos creer a nosotros mismos que estamos cerrando ciclos. A veces en cosas tan sencillas como decidir vivir de forma distinta, dejando una adicción, dejando atrás una relación amorosa tóxica, dejando un hábito de vida que no me suma, sino que me resta en mi bienestar, etcétera, ¿no? Pero aunque lo decidimos a nivel mental y de esa manera cerramos ciclos en la forma, difícilmente cerramos ciclos de fondo. Es decir, podemos hablar de que cerramos un ciclo de fondo cuando a nivel del alma
comprendemos el aprendizaje de aquello que hemos vivido y de esta forma ya no repetimos aquello que nos está robando la paz. Repito, en otras palabras, para poder cerrar ciclos de fondo es importantísimo ir asumiendo los aprendizajes de los eventos, circunstancias y las personas que forman parte de mi entorno me están entregando en esta experiencia llamada vida para recoger todo ese aprendizaje y dejar de repetir patrones que no me estén llevando a una mejor versión de mí mismo. Si alguien va teniendo dudas, por favor váyanse sintiendo absolutamente libres de levantar ahí su manita y pedir palabra, ¿ok? Bien, dice Santo Tomás que la paz es producto del orden y en ese sentido el orden genera paz. Y a mí es un tema que me encanta, lo siento muy natural en mí. Yo nací bajo el signo zodiacal de Virgo y dicen que una de las obsesiones de nosotros los Virgos es el orden. Y yo incluso tengo que trabajar un poco en administrarme en ese tema para no irme de boca en todo el sentido contrario, ¿no? No desbalancearme en desarmonía hacia un orden obsesivo. Y definitivamente algo que a mí en la experiencia propia me ha hecho descubrir precisamente esto que dice Santo Tomás de Aquino, es que definitivamente el orden es el principio de la paz, porque a mí me cuesta mucho trabajo estar viviendo en entornos en donde observo de manera visual, también soy una persona muy visual, caos. De verdad, visualmente me quita la paz, mentalmente y todo lo que termina en mente me quita la paz estar en espacios que me hacen experimentar caos en forma repetitiva, pues desorden. Y definitivamente esto siento que obedece a algo que no es para nada nuevo, lo hemos mencionado en algunos otros momentos, espacios en los que ustedes nos han escuchado, que tiene que ver con las leyes universales. Estas leyes que están contenidas en el documento, en el libro del Kybalión, que este documento viene de 1908, de verdad es todo menos nuevo y obedece a aquel conocimiento que Hermes Trismegisto hace todavía miles de años atrás nos trajo a la humanidad, ¿no? Y estas leyes universales están nombradas y catalogadas. Una de ellas es la ley de la correspondencia, que dice que como es afuera, es adentro. Y estas como leyes, pues son sí o sí aquellas que categorizan toda la experiencia humana. No habrá forma de no comprender que todo lo que yo veo afuera tiene una correspondencia en mi interior. En ese sentido, a mí, Frida, me hace muchísima lógica este tema de los espacios físicos. Hay también un principio de filosofías orientales que tiene que ver con la purificación. Cuando yo estaba estudiando mi certificación en Hatha Yoga, mi maestra, Rosalba, nos hizo practicar durante 6 meses solo ese principio. También en principios orientales son 7 los que se sugieren y dicen que Gandhi solo vivió el de la no violencia durante toda una vida y solo con un principio transformó su realidad. Y entonces les quiero comentar que durante estos 6 meses que mi maestra nos hizo vivir el principio de la purificación, pues hacíamos muchas cosas, mis compañeros y yo, para traer en la vida diaria, en práctica, este tema. Y tiene que ver con la plática de hoy, el orden como principio de paz. ¿Por qué orden? Porque se habla de limpieza, se habla de armonía y la purificación en este sentido, bueno, venía a ser exactamente lo mismo que esta ley de correspondencia que les comparto. En ese sentido, me gustaría comenzar con la definición de paz. ¿Qué es la paz? Se dice que la paz es un derecho humano a nivel incluso constitucional, en la forma de lo que nosotros experimentamos como las leyes, etcétera, ¿no?
se habla de que es un valor, pero a mí me gustaría aterrizarlo como que es un derecho inherente a nuestra realidad espiritual. Por derecho a aquello que somos, porque somos espíritu, nosotros somos paz. Hay un mantra bellísimo que me encanta repetir, incluso se los enseñé a mis hijos desde muy chiquitos, y yo misma lo repito cada vez que tengo oportunidad de hacerlo, y dice así: yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. Esas tres características para mí son el sinónimo del ser, es decir, el espíritu que me define. Todo lo demás, desde mi muy humilde opinión, tiene que ver con las características humanas de la experiencia de mi ser. Y por eso hablo de que la paz es una característica esencial que por derecho y naturalidad me corresponde, porque yo soy esa paz. Sin embargo, en la experiencia humana, pues todos aquí estamos, yo creo que de sobra, experimentando muchas veces todo menos paz, muchas veces. Y me gustaría comenzar como a hacer esta lluvia de sinónimos o de ideas de lo que es la paz. Para muchas personas puede ser sosiego, para muchas otras puede ser la sensación de felicidad, para muchas otras la paz es sinónimo de armonía, de balance. Pero algo que también me he dado cuenta es que para muchas personas la paz tiene que ver con la ausencia de la guerra. Y creo que ahí estamos un poquito equivocados. La paz no es nada más no buscar el conflicto, no participar de lo que llamamos guerra, ¿no? En cualquiera de sus versiones y etiquetas. La paz tiene mucho que ver más con este estado o energía de altísima frecuencia en la que yo reconozco que no necesito nada más, en la que dejo de buscar. Y siento que ahí hay una diferencia abismal. Bien, por otro lado, se habla de que el orden tiene que ver con vivir una vida en el presente. Implica tanto el orden del espacio físico en el que yo me experimento, como en el orden de aquellos factores que me caracterizan en toda mi experiencia a nivel interno. Y ahí tenemos una chambototota planetaria, híjole, creo que incluso a nivel de muchas vidas por recorrer. Pero es posible, siempre será posible, darnos cuenta que eso es simplemente lo que somos. Para llegar a este punto de reconocimiento, habremos de caminar lo que tengamos que caminar y es perfecto, pero siento que simplemente comenzando a ponerlo en palabras, vamos como aterrizándolo un poquito más. Y bien, eh, hablamos de que la paz es mucho más allá que la ausencia de conflicto. Es el estado de completitud, por lo menos para mí. Y para poder llevar a la práctica alguna de estas formas de vida de orden y paz, eh, hay, hay varias sugerencias, hay muchas personas que hablan de pasos a seguir, hay muchas corrientes, teorías, documentos, en fin, información sobra, ¿no? Yo encontré 10 puntos que les quiero compartir, en los que creo que vamos a coincidir un poco en este punto en el que me van a decir: oye, Frida, pues sí está muy padre, pero en la práctica, ¿cómo le hago, no? Y hacia allá vamos. En ese sentido, ahorita les voy a nombrar estos 10 puntos que encontré, que me parecen de utilidad, eh, porque siento que se van aterrizando poco a poco de forma muy práctica en lo que en adelante les comentaré. Sugerencias para vivir en paz. Busca amar sin controlar a los demás. O sea, ya con nada más con ese punto es así como, pues si le escarbamos poquito es como
híjole, súper complicado, ¿no? Normalmente gastamos e invertimos tantísima energía en intentar controlar al otro, en esperar que cambie de acuerdo a mis expectativas, que se nos va la vida entera en ese punto, ¿no? Busca amar sin controlar a los demás. Y creo que ese busca amar tiene que ver con conectar con el amor incondicional, ese amor que es el característico de la divinidad. ¿Por qué? Porque mientras yo esté buscando amar, poniéndole condiciones al otro para que cumpla con las expectativas de lo que yo espero recibir, ahí estoy simple y sencillamente controlando al otro, controlando a mi hija, a mi hijo, a mis padres, a mi pareja, a mi jefe, a mi compañero, es decir, controlando. Y definitivamente esa es una lección que nos roba muchísima paz. Segundo punto, modera tus convicciones, es decir, vive con una mente abierta. Moderar esas convicciones en las que muchas veces buscamos tener la razón, de acuerdo a lo que mi mundo interior de información, de cultura, de hábitos, de educación social, etcétera, etcétera. O sea, todo mi bagaje de información y mi cúmulo de aquello que me digo a mí mismo que yo soy, me hace querer siempre ganar una lucha de poder para tener la razón en cualquier diálogo o circunstancia. Punto número 3, practica la tolerancia, es decir, estate abierto a la diversidad. Punto número 4, sé pacífico. Y aquí es así como, ok, hablando de paz, ¿cómo practico ser pacífico? Bueno, lo vamos a ir indagando un poquito, pero es algo de lo que se van a encontrar en el día a día, en terapias, en libros. Y creo que para poder entender un poquito a lo que se refiere a este punto, el mejor ejemplo es este personaje que les acabo de mencionar de Gandhi, porque Gandhi incluso no nada más puso en práctica este principio de la no violencia, sino que vivió siendo pacífico. Él dijo, existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual yo esté dispuesto a matar. Y aquí podemos darnos un poquito idea de lo que significa esto de ser pacífico. Si aterrizamos esta frase de Gandhi en nuestras relaciones humanas de valor, nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos dispuestos a matar los sueños del otro con tal de ganar este tema que les comentaba, que incluso hace relación con el punto anterior de tener la razón. Eh, Muchas veces estamos dispuestos a, incluso con nuestros hijos, con esta idea de darles lo que más les conviene y hacer lo que más creemos que les va a hacer felices. Estamos dispuestos a imponer nuestras ideas de lo que deberían ser o hacer, aprender y decidir y matarles el propio derecho de formar su personalidad y descubrir el mundo en absoluta libertad con, con una intención alta de cuidado, de formación humana, pero que muchas veces no lleva elementos siendo pacíficos, no lleva una energía de paciencia, sino de mucha violencia, sino de mucha confrontación. Pero bueno, sigamos avanzando. Otro de los principios que tiene que ver con encontrar la paz o entrar en ese estado es ser reflexivo, es decir, hacer pausas para escucharnos. Séptimo punto, encontrar la paz interior desconectándonos del exterior. Y aquí, bueno, hay muchísimas formas de poner esto en práctica. La oración es una de ellas, la meditación es otra forma de ellas, el contacto con la naturaleza. Y en ese sentido también la falta de contacto con la tecnología, ¿no? El alejarnos
de la tecnología hoy por hoy es algo vital para cargarnos de conexión, de comunicación, de entendimiento para con nosotros mismos. Otro punto muy importante es vive alegre. ¿Y cómo puedo yo vivir alegre? Formas en el abanico universal de posibilidades hay N, infinitas, miles de millones. Desde mi muy punto particular de vista, tiene que ver con la gratitud. Vivir alegre es una elección. Es una elección. Y otro punto tiene que ver con sé el cambio que desearías ver en el mundo. Y ahí, bueno, pues hay un camino profundísimo de autoconocimiento y de mucha humildad personal para llegar a a este décimo punto que tiene que ver con amplía tu comprensión de la paz, que es justo lo que estamos haciendo en este espacio. Queremos ampliar nuestra comprensión de la paz. Primero, trayendo una descripción de lo que es la paz. Segundo, trayendo también en palabras aquello que no es paz. Y hay una sentencia que a mí me encanta compartir para quienes aquí me están escuchando como Rose, que forma parte del curso de Camino de Milagros. Nosotros hablamos mucho de lo que es, a ver, permítanme aquí, de lo que es una manera en la que volvemos a nuestra paz, que es caer en cuenta de las veces en las que yo elijo de manera equivocada. Porque si yo elegí de manera equivocada y esa elección me ha robado paz, entonces yo mismo puedo volver a elegir de manera correcta. Yo mismo tengo la capacidad de conectar con mi paz nuevamente. Hasta aquí me gustaría que me dijeran, algo que me pasó, espérenme, que me dijeran, porque perdí la pantallita de verlos, si hay alguna pregunta o comentario. Hasta aquí todo más o menos comprensible. Ok, bien. Ahora, estas sugerencias, estos 10 aspectos con los que me voy a encontrar en el mundo exterior de información y de tips y de orientación, ¿cómo los puedo aterrizar en el día a día? Creo que estos 10 puntos se resumen en 3 pasos fundamentales. Libérate de aquello que no necesitas, es decir, hagamos un examen de conciencia de qué es lo que necesito para poder entonces reconocer aquello que elijo soltar. Y aquí voy a ser muy puntual con 2 palabras, pasado y futuro. Para poder liberarme de aquello que no necesito, para reconocer aquello que elijo soltar, necesito sí o sí liberarme de mi pasado y de mi futuro. Traer mi mente y mi espíritu al momento presente. Es una elección. Otro punto muy práctico para traer a la vida diaria estos 10 aspectos que les comenté es dejar de quejarnos. La queja es una energía que vibra tan bajito y nos resta tantísimo poder interior que si de verdad fuéramos conscientes de eso y de dónde nace la queja, que es de un cúmulo de pensamientos de baja densidad, de pensamientos negativos, nos daríamos cuenta. Es más, hace poco estábamos viendo una película, se llama, creo que Caminando con Caos o algo así, que tiene que ver con unos seres humanos que habitan en un planeta en donde sus pensamientos se escuchan como si fuera un eco, pero tienen colores a nivel de la energía del pensamiento que van generando. Entonces todo el mundo escucha los pensamientos de todo el mundo, ¿no? Y se ven como nubecitas arriba de sus cabezas los colores de la energía. Se ven a veces rosas, azules, rojos cuando es euforia, etcétera, ¿no? Y creo que es una forma muy clara de representar
la calidad de los pensamientos que nosotros estamos eligiendo producir y alimentar. Si fuéramos conscientes de esos, de verdad nos liberaríamos de la queja y comenzaríamos a conectar más con pensamientos de gratitud. Y tercer punto muy, muy importante para poder poner en práctica las otras 10 sugerencias es reconocer las necesidades de cambio a nivel personal y soltar la necesidad de cambiar al otro. Para mí eso es fundamental. Si nos enfocamos en aquello que personalmente requerimos trabajar en nosotros mismos para cambiarnos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que el tiempo no nos va a alcanzar, que una vida entera se nos hace cortita para verdaderamente vivir un cambio interior. Y ahí se nos van a quitar las ganas de querer cambiar al otro, porque nos vamos a dar cuenta de que una, no podemos cambiar a las otras personas y dos, se requiere demasiada voluntad, entrega y amor hacia nosotros mismos para vivir un cambio interno. Y haciendo un poquito conexión con lo primero que comenzaba a comentarles de lo que es la ley de correspondencia universal, de cómo es afuera es adentro, les quiero compartir algo que yo he encontrado de muchísimo valor para poder comenzar a hacer presente el principio del orden que me lleva a la paz en mi día a día. Definitivamente, yo sugiero para quienes conozcan a Marie Kondo, esta mujercita que yo creo que mide menos de unos 50, que tiene una energía altísima, que se hizo muy famosa por sus principios de orden, con su libro y su documental en Netflix, que tiene que ver con, primero, hacer una evaluación de el todo. Es decir, el principio Marie Kondo tiene que ver con vacíate para ordenar, para liberar espacio. Y siguiendo esta regla, este principio, esta sugerencia de Marie Kondo, yo les invito a que, haciendo uso de la escritura, porque la escritura nos permite crear conexiones neuronales que nos ayudan a aterrizar muy bien, sin tanta distracción, nuestros temas internos, les sugiero que hagan uso de la escritura para hacer listas. Y les sugiero hacer para este cierre de año, para no nada más vivir cierres de ciclos de forma, sino también de fondo y poner un poco de orden en el mundo exterior para poder tener un orden en el mundo interior, comenzar con una lista de lo primero que es lo más sencillo de observar, que es lo que está en el mundo concreto, que es lo que puedo tocar, lo que es tangible, lo que puedo confirmar, que me está estorbando, que es todo aquello que forma parte de mi entorno físico. Hay que hacer una lista de todas las cuestiones que me están invitando al orden. Es decir, tal vez la ropa en mi vestidor, la cajuela de mi auto, los cajones de mi buró y de mi cómoda, hacer una lista de las deudas que tengo en mi economía con mis tarjetas de crédito, hacer una lista de las personas a las que les debo yo dinero también, hacer una lista de aquellas cuestiones que siguen formando parte de esta materia que, como les comento, puedo tocar y sentir, que me restan paz, no irlas atendiendo, como por ejemplo todos los documentos oficiales que me permitan tener la manera de desenvolverme en mi mundo de manera óptima, como lo es mi INE, mi visa, pasaporte, licencia de chofer o de conductor, como se diga, mi opinión de cumplimiento fiscal, mi registro federal, mi cédula de registro federal, híjole, cartilla militar, lo que tenga que ver con documentos oficiales, aquellas cosas que en el papel hablan de concretar, de cerrar ciclos, incluso, y me atrevo aquí a mencionarlo tal vez, y por qué no,
el tema de firmar las sociedades que están en palabra y llevarlas a una constitución legal. Eh, si ya decidí terminar con mi relación de matrimonio por la buena o por la mala o como quiere, ya se terminó, bueno, tal vez concretar en la materia de manera legal eso, traer a lo concreto todo aquello que se pueda para tenerlo en absoluto orden. Meter mis documentos a un archivo, tener mis papeles organizados, aquellos documentos que tienen que ver con mis servicios del día a día en el espacio que habito, en mi casa, en mi departamento, pagar mis cuotas de administración, en fin, todo aquello que forma parte de mi persona y de mi entorno que tiene que ver con la materia. Por supuesto, reparar las cosas rotas. Este cierre de año, estas vacaciones, si es que las tienen, aprovechenlas para ver aquello que es importante reparar, aquel adorno que le tengo mucha estima. Esto tiene que ver también con el principio de Marie Kondo. Eh, aquellas cosas que hablan mucho de mí y hay un vínculo afectivo y no me quiero deshacer de ese jarrón porque era de mi abuelita y me lo heredó, pero se rompió. Bueno, veo la manera en que lo pueda reparar. Voy por un cola loca, lo llevo a un lugar especial, le pongo alguna, no sé, hasta lo pinto un poquito, lo que sea. Formas hay muchas, pero busquemos no tener cosas rotas en nuestro entorno. No estoy hablando de gastar dinero ni de mm, adquirir cosas nuevas, es todo lo contrario, se trata de darnos el tiempo y entregar energía de reparación, de estructura, de orden, de congruencia en lo legal, en lo social, en lo visual, ¿ok? Por supuesto, hacer limpiezas. Tal vez tengo mucho que no limpio o sacudo la parte de arriba de los cuadros de mi casa. O tal vez tengo mucho tiempo que no limpio mi carro por dentro, eh, mi despensa, no sé, creo que para las mujeres es un poco común el tema de la cocina, ¿no? Los toppers. Eh, ¿Por qué no hacer también una lista de las cosas que yo he ido prestando en el año y que para mí es importante pedirlas de regreso? Los libros, eh, en fin, todo aquello que tiene que ver con energía que yo tengo dispersa, que estoy trayendo de regreso a mí a través de estas acciones. Por supuesto, de lo que más relación común tenemos en el día a día, pues es nuestra ropa, ¿no? Hacer limpia de ropa que ya no nos queda, que de pronto tenemos ahí guardada desde hace 10 años, y aquí me voy a confesar porque de verdad sí me pasa. Tengo ropa que usaba de soltera de hace 18 años y, y luego pienso, este se va a volver a utilizar y la moda va a regresar, o es que me encantan esos pantalones y voy a volver a entrar en ellos. Y a ver, si ya en 18 años no entré en ellos, pues bueno, practicar el desapego de sacarlos de nuestro closet para vivir este otro tip que más adelante les voy a compartir, con lo que voy a cerrar esta pequeña plática de hoy. Pero bueno, por lo pronto se trata de ir separando eh, la ropa, zapatos, como les decía, aquello en lo que yo me desenvuelvo en el día a día, la pila de documentos y papeles que tengo ahí que son para reciclar o que son para archivar después o que son para atender el siguiente lunes, en fin, vamos viendo qué cosas son realmente aquellas que están acumulándose en mi entorno físico, porque aquella acumulación de mi entorno físico habla de energía estancada. Y para poder comenzar a liberarme y a tener mayor orden, es vital y necesaria la acción de la limpieza. Este principio de purificación que les compartía, que aprendí a llevar a cabo en cosas así de sencillas como arreglar mi bolsa, mi cartera, llevar un archivo de los gastos mensuales día con día. Es decir, ideas hay muchas. El tema es de qué manera tú te sientes más familiarizada a encontrar orden en esto de en tu día a día. Eh,
Pasando ya de las cuestiones físicas y de este listado de cosas en las que voy a dedicarme a liberar espacio primero, podemos, después de ir en lo más fácil, que es lo que está en lo físico, ir a lo abstracto, a lo interno. ¿De qué manera puedo crear una lista de situaciones internas a observar para comenzar a catalogar? Probablemente tenga algunos vicios inconscientes por depurar, como tal vez adicción a las redes sociales, a el cigarro, algunos vicios muy conscientes como eh, mm, hablar por teléfono. Tal vez hay personas que de verdad invierten 7 horas de su día en llamadas telefónicas porque no encuentran qué hacer con su vida. Y eso realmente habla de una adicción. Hagámonos conscientes de cuáles son nuestros vicios. Primero, en un listado. Después vamos a llegar al paso 2, que tiene que ver con la limpieza, con la depuración y los filtros. Hagamos una lista también de aquellos rencores que llevo cargados, aquellos temas no resueltos con la gente que amo, que siento que me traicionó, que tengo la idea de que me decepcionó, aquellos deseos de venganza, aquellas frustraciones. Hagamos un listado, ¿por qué no? Si están aquí adentro y si no les doy espacio para verlos, difícilmente voy a poder llevarlos a un reconocimiento que me permita después catalogarlos. Y, ¿por qué no? Por supuesto, en ese listado de temas interiores a reordenar, después de sentir que terminé con aquellas situaciones que requieren atención para ser liberadas, ¿por qué no también hacer un listado de ganancias emocionales, tanto ocultas como conscientes? ¿A qué me refiero? A tratar de indagar aquellas situaciones por las cuales estoy agradecido, aquellas cosas que no me había hecho consciente, a eso me refiero con ganancias ocultas, de las situaciones que yo estoy propiciando, que es aquello que realmente estoy queriendo alcanzar de manera inconsciente eh, al no decirle de manera honesta a mi, mm, no sé, tal vez a mi padre, que ya no quiero trabajar junto con él, por ejemplo, ¿no? Como lo fue mi caso. Yo buscaba una ganancia oculta de reconocimiento y hasta que no me hice consciente de eso, pude trabajarla para liberarme de ese apego a ese reconocimiento. Les pongo los ejemplos para que vean hacia dónde los quiero llevar. Y hablar de un listado de situaciones por las cuales estoy agradecido, a veces se nos facilita más a unas personas que a otras, pero es importante para eso llevar la acción de la escritura, porque eso me va a permitir esforzarme en la conexión neuronal de conectar una idea a la palabra. Y ahí hay menos divagación, hay menos también procrastinación, es decir, una vez que me siento con mi cuaderno y mi pluma, decidido hacer mi lista de cosas, difícilmente me voy a distraer con sacar la basura de mi casa si es que no me doy un tiempo para estar en el papel y la pluma. De verdad, hagan el ejercicio, es bastante útil. Y en ese sentido puedo comenzar a hacer una lista de aquellas personas que en este año se sumaron a mi vida, de aquellas experiencias de unión que pude eh, sentir durante este año, aquellos abrazos inesperados, aquellos aprendizajes, aquellas sonrisas, aquella circunstancia que me llenó de luz, de esperanza, en fin. Eh, Haciendo estas listas de cosas primero externas, luego internas, es como si estuviéramos mmm, agarrando un cajón de nuestra cómoda, vaciándolo en un tapete para ver el mundo de cosas que ahí habitan
Y una vez que observo todo eso, puedo entonces comenzar a catalogar aquellas cosas que forman parte de mi pasado que no me están sumando porque me hablan de energía de baja vibración, porque me conectan con un rencor, con una falta de perdón, con un deseo de venganza, con una adicción que ya no deseo, aquellas cosas también de mi futuro que me conectan con la expectativa de que mi pareja cambie, de que mi trabajo sea diferente, de que el mundo me reconozca, de que el carro que quiero comprar o el puesto que quiero alcanzar me dé la felicidad que añoro, que una vez que yo resuelva esta situación legal, entonces podré atender mi vida personal. Todos esos diálogos que forman parte de un pasado y de un futuro que me desvían de mi momento presente. Eh, Algo que se sugiere mucho es que una vez que vayamos poniendo orden en nuestro exterior, es decir, con un ejemplo tan simple como el de la ropa, ¿no? Catalogando las cosas que me quedan, no me quedan, me gustan, no me gustan, con las que tengo una conexión afectiva y con las que no, con las que definitivamente ya pasó un año y no utilicé y me doy cuenta que pueden pasar así otros 5 y no voy a utilizar, y entonces las voy separando en grupos de cosas o en ese sentido también situaciones que ya no me sirven. Hagan el ejercicio de catalogar intencionando aquello que están separando de ropa, de toppers, de papeles, eh, de lo que sea que esté en su mundo exterior, intenciónenlo por reconocer un movimiento a nivel interior. Es decir, todo el movimiento que estoy llevando a cabo en mi closet, lo llevo a cabo también en mis pensamientos. Y créanme que desde ahí hay una información a nivel del pensamiento que nosotros mismos le dictamos y le decimos a nuestra energía que así como me estoy moviendo afuera, así también estoy eligiendo moverme adentro. Eh, por ley, esta inercia de movimiento va a tener un efecto. No quiere decir que vaya a ser sencillo, nos va a tomar tiempo, nos va a tomar tal vez algo de energía, darnos cuenta lo apegados que estamos a cosas, situaciones, personas y emociones, sobre todo, que nos restan y drenan muchísimo a nivel personal. Se van a dar cuenta de, se van a dar cuenta primero en lo externo del mundo de calcetines desgastados, sin resorte, rotos, sucios, ropa, jeans, chamarras, toppers, cazuelas, cosas rotas, documentos que ya no sirven, latas en la despensa que están ya con una vigencia de hace más de un año. Se van a dar cuenta de muchas cosas en lo externo que nos hablarán de las muchas cosas en lo interno que no hemos visto y por lo tanto no hemos liberado. Eh, Uno de los primeros pasos que nos comenzarán a ayudar a practicar el desapego será precisamente regalar cosas, para después darnos el tiempo de regalarnos precisamente en nuestra energía al otro. Créanme que se van a dar cuenta que muchas veces al regalar un suéter desgastado o que pasó de moda, recibirán a cambio tal vez una sonrisa. Y la energía de intercambio al dar es impactantemente fuerte cuando te haces consciente de todo lo que recibes. Y principalmente eh, comenzando por nosotros mismos. Todo aquello que a nivel interior yo me esté permitiendo liberar, me va a generar un espacio
suficiente para ampliarme. Y desde esa expansión mía, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi expresión humana, voy a poder conectar con mi realidad, con mi paz. Es como si le quitáramos capas y capas y capas de cosas que le vamos poniendo al espíritu para no vernos a nosotros mismos. Estar en conexión con nosotros, liberar espacio para expandirnos es vivir en conciencia, es vivir en un estado más iluminado, porque es vivir en, en congruencia a aquello que sí somos. Es recordar que a nivel del espíritu somos esa paz, somos esa luz, somos el amor. La verdad es que me empiezo a emocionar muchísimo y no quisiera como, híjole, no estar aterrizada, porque mi intención de hoy es darles como estos tips muy prácticos, pero creo que una forma de concluir que definitivamente para alcanzar la paz es importante vivir un estado en el que nos liberemos de nuestras principales preocupaciones, nuestros miedos, estrés y sufrimiento. Eh, es, es simplemente conectar con una sentencia que nos lleva a, a una libertad, a la verdadera libertad. Todo aquello que nos haga sentir que somos libres porque hace congruencia con lo que necesitamos, es una libertad falsa porque nace de un apego satisfecho, que cuando ese apego y esa necesidad no se cumple, entonces yo me experimento en una cárcel de sufrimiento. Y nada que nazca de una necesidad cumplida, por ende de lo que acabo de decir, nada de lo que nazca de un diálogo de mi ego puede conducirme a la paz. Nada. De verdad, para poder comenzar a hacernos conscientes de esas preocupaciones, miedos y sufrimientos que yo necesito liberar, es importantísimo hacer actos afuera en la materia para, experimentando la dificultad de lo que me cuesta en la materia, hacerme consciente de la dificultad que me cuesta a nivel interior, porque es inmensamente más difícil liberarme de memorias de sufrimiento, de escenas de caos, de diálogos de deseos de venganza, de diálogos de deseos de controlar al otro, de cambiar la realidad, de encontrar mi felicidad en lo externo, en mi necesidad de reconocimiento, en mi necesidad de controlar la vida. Y aquí vuelvo a, como comencé esta plática, haciendo congruencia y sintonía con la ley universal de la correspondencia. Una vez que yo aprendo a fluir en esta expansión interna de mi ser con lo que yo soy a nivel de mi espíritu, habiéndole hecho espacio perfecto en un cajón interno a esos deseos, a esa necesidad de control, a esos apegos, ya ordenados sin rechazarlos, sino todo lo contrario, amándolos y llenándolos de luz, dándoles un espacio especial para que no estén en desorden aquí en mi mundo interior, podré darme cuenta de el orden universal que obedece a toda la creación divina y podré observar que con precisión exacta y en un orden matemático y perfecto, el universo se coordina con distancias entre planetas, con tiempos de rotación y traslación para podernos brindar en este planeta la energía de la luz solar que genera la vida, eh,
nos daremos cuenta de la composición química perfecta que a nivel de los elementos se requiere para que haya vida, para que yo respire oxígeno, para que sienta el agua que habita en mí y que de manera exterior también me provee de vida, que yo pueda comprender y aceptar que ese orden superior obedece a algo mucho más allá de lo que mi súper limitadísimamente cree que tiene el poder de controlar en la experiencia de la vida humana. Y en ese sentido, en la medida en la que yo acepto el orden superior que me caracteriza, tanto a nivel universal como en mi expresión humana, en todos mis sistemas circulatorio, respiratorio, hormonal, cardíaco, todo lo que tenga que ver con mi sistema óseo, es decir, hay tanta perfección en mí, en mis cinco sentidos, en el ritmo de mi pulso cardíaco, en la información que constantemente se está generando más allá de mi idea de lo que yo creo que genero en mí, y me doy cuenta de que todo yo a nivel de mi ser obedezco a un orden superior en la misma medida y en la misma sincronía que el mismo universo lo hace. En ese sentido, aprenderé con mucha humildad a ir liberándome de esta sensación de querer controlar la vida y de a esta sensación tan humana de querer manipular todo aquello que forma parte de mi experiencia, mis relaciones personales, la vida de la gente que amo, su momento de partir, las misiones de su alma. Es decir, ¿quién soy yo para alterar ese orden privilegiado y perfecto? ¿Quién soy yo para no fluir con la sincronía de la inteligencia perfecta que ordena el todo? Y tal vez en ese acto de humildad, muy poco a poco, yo pueda ir liberando mis ideas del pasado, mis expectativas del futuro, para conectar con mi presente. Poco a poco, dándome cuenta que así como le dedico un poco de tiempo a poner orden en mi mundo exterior, cuando menos me doy cuenta, otra vez está patas para arriba y de cabeza, ¿no? Y entonces, vivir en orden es una elección que me demanda tomar acción día con día. Vivir con paz es una elección que me demanda vivir en acciones de orden día con día, día con día. Pues tenemos una hora aquí. Quisiera abrir el espacio para saber si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. Espero que lo que les esté compartiendo, lejos de generarles más caos, les haya dejado un poco de tips para poner un poquito de orden a nivel exterior, a nivel interior. Y pues aquí les escucho. Bien, de parte mía, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que todo esto es enriquecedor. Va muy puntual, muy enfocado precisamente a que tenemos que hacer espacio, a liberar para poder ocuparlo con algo nuevo. Ese mensaje es el que se me queda bien grabado. Me recordó mucho algunos ejercicios que hice cuando fui seminarista. Fui seminarista y hacía unos ejercicios que se llamaban los ejercicios de la buena muerte. Que no era nada diferente, básicamente era esto y que nos traía paz, nos traía reconciliación con nosotros mismos para poder ofrecer lo nuestro
limpiamente hacia nuestro prójimo. Esa es la parte. Me gustó, Frida. Muchas gracias. Y lo estoy tomando muchas notas porque es de lo que voy a compartir con mi esposa, puesto que ella ahorita estaba en otros menesteres con el nieto. Pero creo que es muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, gracias, don José Luis. De las notas que tome, qué bueno que las pueda compartir con su esposa. También les quiero comentar que les voy a hacer un pequeñísimo resumen de esto que les compartí para que lo tengan a la mano. Y hay algo que me parece de altísimo valor es esto que nos comenta Juan Pablo, que dice que él se siente con menos paz porque siente que tiene muchos pendientes. Es maravilloso reconocer esto, porque definitivamente una vez que nos decidimos a vivir con paz, nos vamos a dar cuenta que para vivir el proceso de poner orden en nuestro entorno exterior e interior, primero habremos de cruzar el caos. Es como cuando queremos limpiar, no sé, se me ocurre, nuestra sala de nuestra casa y tenemos tapete y tenemos cojines y para limpiar la sala primero tenemos que sacudir y aspirar y usar el trapito y empieza a generarse una nube de polvo que a veces nos entra por la nariz, nos hace toser, nos es incómodo, pero sin ese caos previo no podemos llegar al resultado de la limpieza y del orden y de tener todo más limpio que antes, ¿no? Habremos de cruzar por esa inquietud o sensación de incomodidad de ver caos. Es que es como cuando les hablaba de ordenar un poquito nuestro closet, ¿no? Hay que sacar, y eso es lo primero que hace Marie Kondo en sus técnicas, ¿no? Saca todo y ponlo todo a tu vista en el caos de cúmulo de cosas que tienes para desde ahí comenzar a categorizar, a separar. Entonces sí, es normal que sientas que tienes muchos pendientes, forma parte de. Y aquí nos comparte Amaranta. No sirve mi micrófono, pero tengo una duda. ¿Qué pasa con las personas que tenemos predisposición al desorden? Yo tengo TDAH y de hecho el desorden me genera ansiedad. Bien, gracias por tu comentario, Amaranta. Siempre hay herramientas de ayuda, siempre hay formas de poderte hacer de um, tus propias acciones de ayuda. Es decir, si a ti se te dificulta vivir con cierto orden de manera natural, algo que puede servirte, porque te lo comparto, yo soy muy dispersa, así como soy muy ordenada, por lo contrario, soy súper dispersa. Yo vivo con post-its, pongo recaditos por todos lados, todo el tiempo. Entonces, y tomo nota escrita de todo, ¿no? Y luego esas notas las llevo a mi calendario digital. Entonces, tal vez poner en tu casa, literal, etiquetas o post-its en la alacena de, no sé, no te olvides de desconectar aparatos o en tu refri. Eh, Al subir a tu cuarto, si tu habitación estuviera en planta alta, no te olvides de apagar las luces. Normalmente el refrigerador es algo que usamos en el día a día. Entonces, trata de pensar en aquellas acciones que de forma automatizada haces tú todos los días para que puedas de manera visual ponerte etiquetas. Y también a mí algo que me funciona mucho son los recordatorios en mi celular, hacer uso de la tecnología para este tipo de cosas, ¿no? Recordarme día con día cosas que son importantes. Y poco a poquito, aunque no te vayas a transformar en una persona súper ordenada de la noche a la mañana, vas a poder tener elementos de ayuda auditivos y visuales que te recuerden aquellos temas en los que puedes comenzar a fortalecer eh, cierto orden. Por ejemplo, tal vez meter en tu agenda un día, tal vez es mucho al mes, tal vez cada 2 meses, un día, una hora. No te pidas mucho, ponte metas cortas, medibles y agendables. Cortas con fecha y hora. Un día, una hora cada 2 meses para ordenar un cajón, ordenar tus tenis o tus zapatos. O sea, tareas muy simples. Si te vas a lo mucho,
tu mente se va a dispersar. Vete a lo chiquito, a lo concreto, poco a poquito. Vero Plasencia, buenos días, súper interesante, me hiciste pensar en todas mis amistades de mucho tiempo y lo que me aportan. Sí, gracias, mi Vero. Caro Rivas, gracias, no pude activar el audio, no sé por qué, me gustó la charla, muchísimas gracias, que tengan feliz Navidad. Bien, sí, como dice Juan Pablo, la clave del orden con los pendientes es ponerle fecha y hora, exactamente. Y pues bien, aquí como algunas personas nos están compartiendo felices fechas, cierro esta sesión, quedará grabada, sin antes mencionarles que les deseo de todo corazón que aún y con todos nuestros procesos activos y vivos y todos esos ciclos pendientes de concretarse y llegar a un cierre y todos esos aprendizajes de vida que estamos todavía absorbiendo, les deseo que se den un espacio para conectar con una energía de gratitud, de amor, que puedan hacerle un espacio a aquellas cosas que sí tenemos y las traigamos a la conciencia, que podamos pensar en el recuerdo de todas las personas que físicamente hoy no nos acompañan, pero que a nivel de su espíritu y su energía nos están siguiendo, entregando su amor a través de señales, a través de consuelo, a través de sus muchas formas de comunicación. Les deseo que puedan poco a poco descubrir sus herramientas para ir integrando el orden a nivel interno, que es el principio de nuestra paz, para que conectemos con esa luz, esa paz y ese amor que somos. Muy feliz Navidad y por aquí seguiremos conectados en otra sesión. Perdón, buenas, perdón, aprovecho nada más para agradecimiento a todos quienes estamos presentes. Y quiero compartirles algo. Apenas cumplimos nosotros un año con ahora sí que cuando Diana partió. Hay algo que he aprendido en estos días, fueron 5 días que nos aislamos completamente mi esposa y yo. Y algo que se me queda bien grabado, que nos ha ayudado, es restaurar, es resetear, es ponernos, desconectarnos, es volvernos a conectar. Y esto lo aprendí mucho con ustedes, gracias, en verdad, y creo que lo pusimos en práctica y esto nos ha ayudado bastante. Tal parece que hay una renovación y esto en honor de nuestra amadísima princesita, ¿sí? Lo quiero compartir y quiero que ojalá y cada uno de ustedes aprendamos a vivir esta Navidad como que están ellos ahí a un ladito de nosotros. Sí. Sin duda, José Luis, muchas gracias. Sí, porque sí lo están a un lado de nosotros, están de muchas otras formas. Y como usted dice, estos días, estas fechas son momentos para restaurarlos, para prepararnos a un renacer. Estamos en procesos de gestación una y otra vez en la vida. Que su renacimiento sea envuelto en la energía del más alto amor. En nombre de todos aquellos que amamos, que están en nuestra vida de manera física y que también están en nuestra vida de manera espiritual. Felices fiestas.